Muy buenas tardes, profesor. Mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de las variables de diagnóstico en motores de combustión interna diésel. Los integrantes son Aguilar Sánchez, George Armando, Antiporta Rojas, Alexandra, Figueroa Córdoba, Juan Diego, Mora Casas, Emily Natalia y quienes habla Ortiz Vázquez, Luis Daniel. Bien, vamos a comunicarles a quién va a estar a cargo de cada punto. La introducción la voy a hacer yo, Luis Daniel Ortiz Vázquez. El enfoque lo va a hacer mi compañera Emily con mi compañero Juan Diego. La argumentación mi compañera Alexandra. Y por último las conclusiones George Armando. Bien. Para esto debemos tener en cuenta que la medición y el registro de diferentes valores de los parámetros estructurales y funcionales de la máquina se pueden asignar a variable de diagnóstico. Camacho, que es uno de los principales estudiadores acerca de este tema, señala lo siguiente: que los métodos de detección y diagnóstico de fallas basados en datos históricos son los más utilizados en la industria de procesos porque son fáciles de implementar, no requieren un modelo matemático en el proceso y apenas requieren conocimiento. A lo largo de la historia se han aplicado técnicas estadísticas como el análisis de componentes principales, PCA, mínimos cuadrados parciales, PLS, análisis discriminantes de Fisher, FDA, análisis de variables estandarizadas, CVA, y por último el análisis de componentes independientes, ICA. Nosotros vamos a estudiar 3 puntos. Nosotros vamos a estudiar acerca de 3 puntos que posteriormente se lo vamos a explicar, pero sin embargo, ustedes saben acerca de este tema, saben de qué vamos a tratar. Escalante, uno de los últimos estudiadores acerca de esto, describe 3 métodos analíticos para comprender la tendencia de los eventos, a saber, los cuales son inspección visual de gráficos, líneas de tendencia y reglas de filtrado. Estos 3 métodos solo determinan si la tendencia del evento es alcista o bajista, lo cual lo conoceremos más adelante. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante y con los estándares ya conocidos e investigados de las condiciones de trabajo de la máquina que se evalúan, los valores de las variables establecidas se van a comparar con el nivel de advertencia o de alarma de la máquina según sus condiciones de trabajo. Cabe resaltar que esto se rige bajo la norma ISO 2372-1974. La desventaja del primer método que vamos a estudiar es que mientras el valor de la variable esté dentro del límite, el estado de la variable solo se puede evaluar, lo cual es bueno o estrictamente. Está definido por el fabricante y es crítico cuando el valor excede el límite. El segundo método ha sido desarrollado para evaluar la amplitud de vibración y utilizarlo en la evaluación de otras variables que necesitan ser reformuladas. Y ya por último, el último método es para calcular la tasa de cambio de los valores de las variables en los cuales se puede obtener mejor información y se puede evaluar su estado. Bueno, en esta parte vamos a comentar acerca del enfoque. El enfoque que hemos tratado de darle a nuestro ensayo básicamente es el siguiente: la evaluación objetiva del valor de las variables. Como bien lo mencionó mi compañero anteriormente, el estudio que realiza comienza por un análisis previo de las fuentes históricas, donde se encuentra que Camacho en el 2007 plantea un método de evaluación de los valores, el cual extrae estos valores de forma cualitativa. Para contrastar ello, Sigolini en el 2009 planteó un método en el cual realiza la evaluación de forma cuantitativa. Entonces, de este pequeño ejemplo que les acabo de mencionar, se puede decir que después de estudiar diferentes métodos, como también lo mencionó Daniel, estos métodos tienen el conocimiento o se obtiene de estos
los valores de tendencia, los valores estadísticos, los series de tiempo y el análisis de condiciones. Entonces, finalmente, se planteó un método que ayude a encontrar en los datos disponibles la información más ilustrativa, significativa y a la vez útil, para que estos datos nos sirvan a determinar los valores de la variable y a la vez cómo este es cambiante. Entonces, esto nos lleva a decir que este método reconoce la variación instantánea de esa función en un punto dentro de ese intervalo. Este cálculo lo realizan de forma matemática, ¿no? A través de algunas derivadas, del cálculo diferencial también. Estos valores no solamente nos indican el valor de la función, sino también nos indican la variación que tiene este dentro del intervalo. Entonces, finalmente podemos decir que con esto nos ayuda a conocer si está incrementando y disminuyendo y el valor que tiene. Por otro lado, el valor aumenta si la probabilidad el valor aumenta la probabilidad de un fallo, y esto indica que se empieza a deteriorar y podría llegar a un estado crítico. Con este método, aparte de encontrar la variante a cambiar, se puede visualizar comparaciones, su inestabilidad, los riesgos que presenta si un tiempo está en estado estable. Dentro de este método tenemos fórmulas en el cual nos puede ayudar a determinar el valor de la función en un punto específico y el valor variable, ¿no? Cómo este va variando. Entonces, definimos que si, bueno, dentro del estudio se define que si este valor incrementa y se acerca a 1, este podría estar aproximándose a un estado crítico. Es decir, si este valor se encuentra en un estado estable en un periodo y próximamente se encuentra en un estado cerca al crítico, este método nos ayuda a identificar cómo este va variando a través de los periodos y así le permite reconocer de una forma gráfica y detallada cómo estos valores van cambiando y el valor específico que este va obteniendo. Siguiendo con el enfoque del estudio, en el presente trabajo se exponen los resultados del procesamiento de los valores de las variables de diagnóstico. Estas han permitido conocer en primera instancia las variables que más se relacionan con los fallos que ocurren en los motores de combustión interna diésel de grupos electrógenos y, en segundo lugar, determinar dentro del rango de trabajo definido para ellas por el fabricante los valores límites o valores preventivos. Las mismas donde pueden surgir con mayor probabilidad los fallos evidenciados con más frecuencia durante la explotación de estos equipos. Rodríguez en 1997 nos plantea lo siguiente. Muchas veces el momento de aparición del defecto y su manifestación no coinciden en el tiempo, aunque estos sean cercanos, lo cual dificulta el proceso de diagnóstico y complica la selección del parámetro de diagnóstico. Esta es la importancia de poder contar con pruebas capaces de detectar defectos aún en su etapa inicial. Esto quiere decir, si durante un proceso de diagnóstico existen varias variables que pueden indicar el surgimiento de un fallo, esta condición puede dificultar la evaluación del estado técnico del equipo. Esto porque se desconoce cuál de ellas puede indicar el fallo. Por eso existe la necesidad de conocer la interrelación entre ellas y el fallo para poder facilitar la valoración del estado actual de la máquina. Bajo esa premisa, podemos decir que todo este estudio nos permitirá relacionar los valores de las variables de diagnóstico de los motores de combustión interna diésel y los fallos ocurridos durante el trabajo estable de los mismos en el periodo estudiado. Ok, continúo con los argumentos.
Debido a lo antes expuesto, se entiende que es conveniente entender las variables de diagnóstico en los motores de combustión interna, ya que en la vida práctica no solamente es relevante conocer cómo varía una función en un intervalo, sino también cómo determinar la variación instantánea de esa función en un punto dentro del intervalo y las causas que la provocan. Esta variación o incremento se manifiesta si se aplica el cálculo diferencial de la función. Este método, como muchos otros, es utilizado para obtener la expresión que se propone en el trabajo para evaluar el paso de los valores de las variables de diagnóstico dentro de los límites definidos por el fabricante de motores de combustión interna. Cabe destacar que si hablamos acerca del análisis de datos, se tiene que plantear una evaluación del comportamiento de las variables y se debe realizar a través de gráficos de control, en donde se busca evaluar los valores que toman las variables de diagnóstico, que caracterizan el estado técnico de los motores de combustión interna diésel. Con respecto a lo antes dicho y a la importancia de disponer de una correcta evaluación de las variables, después de estudiar los diferentes métodos de análisis de tendencia, estadísticos, series de tiempo, gráficos de control y el análisis de las condiciones de monitorización, se llega a entender la necesidad de disponer de un procedimiento o método que pueda ayudar a encontrar en los datos disponibles la información más ilustrativa, significativa y útil para conocer el porqué de los cambios de valores de la variable. Y a la vez, este conocimiento se ha utilizado en el diagnóstico técnico de los dichos motores. Continuando con la exposición, diré las conclusiones. Podemos decir que la conclusión que hemos llegado es mediante el cual se puede evaluar el estado de la variable, su evolución respecto al valor de la variable. Por otro lado, este trabajo permite deducir que la relación puede existir entre el estado de la variable y el estado técnico analizado. La capacidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento que llevan a la definición como el proceso de investigación y el análisis de la vibración mecánica en los motores de combustión interna se pueden llevar a cabo sin tener en cuenta los problemas de otras fuentes de vibración. El método de análisis de la tasa de cambio de valor variable en la investigación es otro método. Puede analizar comportamientos durante la investigación del bienestar en la operación de la máquina, independientemente de si el nivel de interés registrado está dentro del rango especificado por el fabricante, es donde el proceso ocurre en la máquina. Por su relevancia y las características técnicas y económicas del motor de combustión interna del grupo electrógeno, el programa desarrollado puede ser aplicado y extendido a equipos y dispositivos similares. Espero que les haya sido de agrado la exposición. Gracias por el tiempo brindado al escucharnos. Gracias.